Muchas gracias, primero que todo, Pastor Ricardo, por la invitación y a toda la iglesia. Eh, bueno, pues, como está diciendo el pastor, yo más que enseñar o predicar hoy, voy a compartir una experiencia. Eh, Conozco al Señor hace 30 años y eso, basado en el tema que se me dio, voy a tratar de digámoslo, dar mi experiencia con respecto a esto de evangelizar una sociedad en transformación, que fue el título que se me dio. Y pues me gustó también lo de una iglesia desafiada y así mismo lo pienso. Eh, Realmente yo aprendí a hacer negocio desde los 14 años y es lo que he venido haciendo. Y el Señor me llamó desde ahí a evangelizar de la forma en que les voy a compartir en este momento. Eh, Quiero compartir un poco el background. Yo conocí al Señor y esto fue uno de los primeros, digamos, los cursos que me enseñó a aprender a conocer a Dios desde la experiencia. Y también en la iglesia, que pues pienso que es el vehículo por el cual Dios está llevando a toda esta población, al mundo, a Él. Eh, Me enseñó esto. Yo entré por el Ministerio de Liberación. No sé si ustedes conocen o se acuerdan del hermano Fran Maxulo, que venía mucho a Colombia. Y me tocó. Yo entré, esa fue mi primera experiencia con la iglesia. Una semana de ese seminario en que él estaba impartiendo a líderes y entonces pues realmente yo sí estaba muy endemoniado. O sea, mi experiencia fue de mucha liberación, pero de ver el poder de Dios. Y también con esta organización que era la red, me invitaron a una reunión en un hotel que iban a hablar de negocios y de valores. Y entonces empecé a conocer a Dios también desde la realidad y cómo era de práctica su palabra para el día de hoy también. No solamente, digamos, lo que en la iglesia conocí, las verdades eternas, las verdades del cielo, pero también allí en esta organización conocí que esas verdades también servían para el suelo. Entonces, digamos, lo que era el evangelio del cielo, pero también del suelo. Entonces, quise compartir esto, pues, para lo que voy a compartir ahora, como se fue, digámoslo, mi entrada aquí a conocer del Señor, a través de esas tres experiencias muy importantes. Y de alguna forma este salmo marcó un poco mi caminar. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces vi cómo Dios tiene una agenda y Él la comparte a los hombres y la notifica, como dice acá, y también se manifiesta al pueblo. Y esa fue como desde ahí mi realidad, mi experiencia. Entonces, lo que voy a contar hoy de pronto con respecto a este tema de evangelización son dos experiencias últimas. La primera es, fue hace 4 años. Estaba yo yéndome a 6 meses, iba a estar 6 meses por fuera del país con toda mi familia. Y cuando iba en la autopista norte, vi una bandera de Colombia y fue como si una escena se parara y empecé a llorar, pero iba en un taxi, imagínate, solo. Y empecé a llorar, pero parecía un niño chiquito viendo esa bandera. Pero yo no sabía exactamente por qué estaba llorando. Después fui, hice una vuelta en una notaría, ya ese día cogía un vuelo y cuando volví a mi casa, reuní a mi familia porque nosotros trabajamos en familia. Cuando les conté la experiencia de la bandera, volví a llorar de una forma, pero, o sea, no era una forma normal. Entonces, yo no sabía, yo dije, no sé qué me está pasando, porque estoy llorando. Y esa fue la pregunta. Y la palabra que Dios me mostró cuando yo le pregunté por qué lloro, o sea, por qué estoy llorando viendo la bandera, y me mostró esta palabra desvertebrada, o sea, como que era una nación, una familia, una iglesia, Alberto. Después uní las tres elementos, desvertebrada. Y entonces, yo no sé si ustedes han visto, busqué un video que es un animal desvertebrado, y había un video que no podía avanzar, o sea, movía todo, pero no avanzaba. Entonces ahondé un poquito sobre ese concepto de desvertebrado y me di cuenta que también lo usaban como mostrar en una nación. Y decía que una nación desvertebrada lo ocasionaba algo que ellos llamaban particularismo desintegrador.
Y yo dije, ¿qué es eso? Y entonces dice que ese particularismo desintegrador básicamente tenía tres características. La primera era una preferencia excesiva que se da al interés particular sobre el general. Está hablando de partidos políticos, denominaciones, regiones, razas, edad. O sea, cada uno está en lo suyo, mejor dicho, por decirlo en términos míos. Y el segundo elemento que daba esta enfermedad, que es particularismo desintegrador, es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte del todo. O sea, ya no nos sentimos colombianos o de la iglesia en general, sino de mi iglesia o de mi denominación. Y dejamos de sentirnos como parte de una familia. Y el tercer elemento que causa esto es que cada grupo deja de compartir los sentimientos que aquejan a los demás. Es decir, se nos olvida los problemas que tiene el otro, o bueno, usted por qué piensa así, o este tipo de cosas. Entonces me pareció muy interesante lo que Dios me estaba mostrando con respecto a este animal desvertebrado, ¿sí? Entonces, digamos lo que empecé a buscar cómo el Señor ha predeterminado sus reglas de juego. Y encontré este versículo que pues más para la iglesia, dice, para todos, que dice cuando Jesús está yendo, cuando uno está partiendo, dice cosas importantes. Y esta fue una de las cosas importantes que dijo Jesús con respecto a la iglesia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos hablando de evangelización, ¿cierto? Es el tema. Entonces aquí está hablando de que para que el mundo crea que tú me envíes, pues nos tienen que ver juntos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado. Me has amado. Entonces, digamos lo que aquí viene un principio de evangelización, que es la unidad. Ahora, yo no voy a predicar de esto porque yo he oído bastante predica de la unidad, pero yo le seguí preguntando al Señor, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace que se une? Entonces, tiene que haber una columna vertebral, porque lo que le falta a un animal desvertebrado es la columna. Entonces, la columna vertebral tiene tres funciones primordiales, que es sostener erguido el cuerpo, es decir, que haya un honor, una dignidad, una legitimidad, y mantener y transmitir peso de la cabeza a extremidades superiores y tronco hacia las piernas, es decir, que camine, o sea, que avance. Entonces, yo dije, bueno, pero entonces, ¿cuál es la columna vertebral? Y realmente, pues, en oración, el Señor me dijo, esa columna es el evangelio del reino de Dios, porque estamos hablando de evangelización, pues yo, digamos lo que yo he visto, el evangelio de la salvación, predominando más que el evangelio del reino de Dios en la iglesia. Y digamos lo que el evangelio del reino de Dios incluye el evangelio de la salvación, pero no es solamente la salvación. Y es un poco lo que yo aprendí y es lo que quería compartir un momento, primera parte, con respecto a ese entendimiento, porque, digámoslo, cuando yo fui a esa reunión de la red, estoy hablando de hace 30 años en un hotel, el que conferencista, digamos lo que era un hotel, no era una reunión para cristianos, era una reunión abierta para hombres de negocios. Yo estaba empezando en esto del Señor, y cuando este hombre habló del reino de Dios, aún yo no siendo una persona en ese momento conocedor de la palabra ni creyente, yo le hallé todo el sentido a lo que ese hombre estaba diciendo. Ese hombre está diciendo algo que va a suceder, tiene toda y está hablando del reino de Dios. Y entonces yo me preguntaba al día de hoy, ¿cómo hizo este hombre para hablar de una cosa tan profunda, tan espiritual, tan trascendente, a personas que todavía ni siquiera estábamos conocedoras? Pero lo explicó de una forma en que lo podíamos entender. Y voy a simplemente dar algunas cosas. Realmente el ministerio hablaba sobre esta oración del Padre Nuestro, donde el Señor mismo dice, vénganos tu reino, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, digámoslo, era una oración constante de parte de Dios, esa venida del reino. Entonces, ahondando un poquito, pues en un reino hay tres elementos básicos, que es un rey, que es Jesús, un pueblo que nace y vive en esa constitución, y una constitución que gobierne, que son esos principios.
Son los tres ingredientes claros de un reino. Entonces empezó a explicarnos cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis estaba el concepto del reino. Y la forma en que, digámoslo, empezó fue con esta escritura de Daniel, donde dice que se establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y dará pedazos a todos estos reinos. Y si ustedes se acuerdan de este sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel interpretó, hablaba de una estatua que tipificaba los reinos de este mundo y de pronto se desprendía de la montaña una roca y esta roca empezaba a rodar y tumbaba esta imagen, gran imagen, y seguía rodando hasta llenar toda la tierra. Entonces, cuando interpretó el sueño, él dijo que esa estatua eran los reinos de este mundo. Y entonces, esos reinos iban a ser reemplazados por el reino de Dios. Entonces, fíjate que va más allá del Evangelio de Salvación, sino el reino de Dios. Entonces, digamos lo que ahí empezó como esa búsqueda. Luego, es trascendental. En Apocalipsis vemos el mismo concepto. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y vemos cómo Jesús, Juan el Bautista, que anuncia a Jesús, cuando lo anuncia dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, venía Jesús, sí, pero también trayendo este reino. Y entonces él decía era el reino de Dios cielos. Y lo mismo lo vemos en Jesús cuando validó esto a los apóstoles, porque él decía el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado, sanar enfermos, limpiar, empieza a dar más elementos, como ese reino viene acompañado de milagros, de sanidades. Y vemos también que este reino será anunciado en todo el mundo, para que todos las conozcan y entonces vendrá al fin, o sea, el mismo mensaje del reino de Dios. Y entonces aquí quiero compartir algo ya de cómo uno puede lograr entender ese concepto del reino. Y empieza en la misma palabra, a darnos algunas claves. Dice que el reino de Dios no es cuestión de comer, beber determinadas cosas, sino de vivir justicia, paz y alegría por el medio del Espíritu Santo. Entonces, digamos lo que aquí hay tres elementos que caracterizan ese reino, que es justicia, paz y gozo, justicia, paz y alegría. Entonces, las preguntas que empezamos a hacernos es, o que yo haría, o que yo hago, es si en este momento, digámoslo hablando de las montañas, nosotros podemos decir que el sistema actual de justicia o de gobierno trae esos tres elementos, justicia, paz y gozo. Y seguramente las respuestas que ustedes me darían es no. Entonces, ¿qué le va a pasar según esa profecía de Daniel? Pues va a ser tumbado. Ahora, si yo voy más allá, ¿el sistema de educación está trayendo justicia, paz y gozo? No creo. Entonces, ¿qué le va a pasar? Seguramente se va a caer. Y si vamos el sistema de negocios económico trae justicia, paz y gozo, y seguro ustedes me van a decir que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reemplazado. Pero si vamos más al profundo, digamos, el sistema religioso establecido hasta hoy está trayendo justicia, paz y gozo, y de pronto vamos a decir que no tampoco. Y entonces ahí es donde necesitamos entender cómo realmente el reino de Dios debe ser caracterizado, debe traer unos elementos claros, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Y entonces ahí es donde viene, porque ayer uno de los participantes hablaba claramente cómo en pueblos evangelizados la corrupción sigue, o sea, igual. O sea, pareciera que el reino no entró, parecía que están yendo a la iglesia, han sido evangelizados, pero en su resultado final no estamos viendo este resultado del reino. Entonces, eso me cuestiona, a mí me cuestiona, pero también me desafía. Como estamos hablando de una iglesia desafiada, yo por lo menos en mi campo, o yo me muevo en el área de los negocios, para mí esta información lo que me genera es realmente un desafío y una gran oportunidad, porque es, bueno, ¿cuáles son esos modelos de negocio, en el caso mío, que yo me pregunto, que traen estos elementos? Y ahora ustedes me dirán,
bueno, ¿cómo es eso? Pero yo creo que sí están viniendo estos modelos. Por ejemplo, voy a hablar de 2 o 3 modelos de negocio que creo que vienen del reino. Uno es este, por ejemplo, que es muy nacional, que es este negocio rápido. Todos hemos vivido aquí el gran problema de la emigración de venezolanos y personalmente yo he trabajado con algunos de ellos y yo veía que estos muchachos para levantar para el diario era bravo. O sea, pues tenían que estar o pidiendo o haciendo maroma en los semáforos y de pronto aparece esta cosa, o esta aplicación, y hoy el 60, el 70% de esos eh, digámoslo, trabajadores de Rappi son venezolanos. Para mí eso es reino, porque estos muchachos están pudiendo llevar a su casa y mandar a su país lo que necesitan. Y es un modelo atípico, no es un modelo convencional, es un modelo que da la oportunidad a que personas sin mucha experiencia, sin muchos requisitos puedan vender. Entonces, digamos lo que si ponemos a hablar de otros como Uber, como estos sistemas, en los cuales mucha gente tenía su carro, pero no tenía un trabajo. Yo he visto usuarios de Uber o los que trabajan, estudiantes están pagando su carrera con eso, personas que no consiguieron una pensión y tenían un carro. Para mí eso es justicia, paz y gozo. Ahora, estoy diciendo este ejemplo en el campo, pero yo tengo que pensar en los modelos de iglesia realmente que puedan traer este reino de Dios. O sea, cada uno en su campo, en las artes, en lo que sea. Entonces, digamos lo que aquí ya está en la caracterización de ese reino, de lo que estamos hablando, de lo que es la evangelización del reino de Dios. Ahora, habla también porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. Algo que a mí me llamó la atención hace 30 años cuando conocí en la iglesia era el mover del Espíritu Santo, en sanidades, en liberaciones. Yo he visto que eso se ha venido perdiendo. O sea, que es más palabras que poder. Entonces, digamos lo que el reino, yo hablo, el Señor me llamó hace un tiempo, ahora voy a contar para trabajar con jóvenes. Y cuando empecé a trabajar con jóvenes, o cuando recibí ese llamado, me puse a mirar cuál es, qué era el libro número 1 que leen los jóvenes. Y me llamó la atención que era Harry Potter. Y quitándole pragmatismo, ¿qué es Harry Potter? Harry Potter es brujería, pero digámoslo, es espiritualidad, pero digámoslo, ellos lo que les llama la atención es la realidad, o sea, las experiencias que suceden ahí. Y entonces, digamos lo que ese es algo que tenemos que nosotros seguir aplicando realmente, es mostrando el poder de Dios. Y aquí dice que el reino de Dios debe ser una prioridad, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, digámoslo, que empiezan a haber muchos elementos que nos ayudan a caracterizar de qué es ese reino de Dios. Y tiene que ver mucho con oír y obedecer. Que es, porque aquí cuando Jesús tiene la experiencia de amar a dice, ya, a este niño, cuando está hablando del reino, que cuál es el mayor y llama a un niño, realmente lo que él pasó fue que el niño obedeció, vino ahí, los mismos apóstoles estaban como pidiendo que no entre el niño. Entonces realmente este niño oyó y obedeció. El reino de Dios tiene mucho con eso de estar oyendo y obedeciendo la palabra de Dios, no solamente en cuanto a los mandatos, pero también a las comisiones que Él nos da. Tiene que ver con humildad, porque dice, cualquiera que recibe mi nombre, un niño como este a mí me recibe en adopción, perdón, humildad dice, así que cualquiera que se humille como este niño. Entonces, tiene que ver con esa fragilidad como hombre y reconocer la autoridad de Dios y en la adopción de los niños. Quiero pasar un poco ya rápido porque el tiempo aquí es reconocer esa necesidad diaria, cuando dice que los pobres es del reino de Dios. Un pobre es alguien que reconoce una necesidad. Y no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad es el que hace realmente el reino de Dios. Y cuando vimos el Padre Nuestro, dice, vénganos tu reino, y ahí mismo está la clave después, hágase tu voluntad. O sea, haciendo la voluntad del Padre diariamente es que vamos a traer ese reino, y eso pienso que es lo que más va a evangelizar. Ya en Mateo 17 dice que la buena semilla son los hijos del reino. O sea, yo creo que de la misma forma en que nosotros reintegremos este oír, obedecer, el orar por los enfermos, el ver todas estas señales, estaremos trayendo ese reino, que es lo que la gente quiere y avanzaremos.
Entonces, digamos lo que esa es como la parte, una parte. Y la segunda, para irlo rápidamente, es que hace poco también tuve un sueño en la cual había en una montaña las congregaciones y estaban los pastores. Y de pronto fue que siento que el Señor me dice, dígales que no sigan mirando para abajo, sino para arriba. Es decir, dejen de mirar hacia abajo, así es como ve el mundo, levanten la mirada y yo les mostraré la verdad. Y me trajo este texto cuando Jesús mira a Jerusalén y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, digámoslo que yo le dije, bueno, Señor, pero ahora, ¿qué estaba mirando Jesús en ese momento? Una ciudad. Y entonces yo en ese momento pues estábamos viendo todo esto en las calles y yo le dije al Señor, bueno, entonces ¿tú qué ves? Nosotros vemos una guerra entre sistemas, partidos, polarización, descontento, manipulación, bueno, todo lo que estamos viendo, pero ¿tú qué ves? Y realmente el Señor cuando me mostró lo de la ciudad, que Él miraba la ciudad y decía que eran como ovejas sin un pastor, es lo que el Señor nos ha mostrado en el caso del ministerio que yo trabajo, es que cuando nosotros vemos una empresa, ese gerente tiene una congregación, pero él no sabe que es pastor. Este coach tiene un equipo, pero no sabe que es pastor. Este profesor tiene una congregación también, pero no sabe que es pastor. El padre muchas veces no sabe que es pastor y estoy hablando de Fuerzas Armadas, un general no sabe que también es pastor. Y realmente esa es la forma en que nosotros hemos entrado a las diferentes instituciones públicas y privadas a evangelizar, es entendiendo esto, entendiendo que hay unas congregaciones que no tienen pastor y que Dios está mirando una ciudad, o sea, tenemos que ir más allá de las cuatro paredes, sino mirar la ciudad como ese sitio donde, porque era lo que estaba mirando Jesús cuando dijo esta frase, de que él veía las multitudes y tuvo compasión porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando estas personas nosotros acercamos y presentamos lo que hacemos, ellos nos dan la entrada a poder entrar y empezar a evangelizar a esas personas adentro. Lógicamente, no entramos como un arma de evangelización, sino de formación, pero estamos evangelizando. Entonces, Billy Graham también lo decía, dice, estamos hasta un mundo de huérfanos. No sé si ustedes saben, pero una tercera parte de jóvenes en este mundo no tienen un mentor, un referente, son huérfanos. Y el joven no solamente necesita que le muestren el camino, sino que lo caminen con él. Entonces, digamos lo que, eso es lo que estamos viendo. Para mí las protestas es simplemente una manifestación de jóvenes buscando amor. Y eso mismo pasa en todas las esferas. Y pues eso realmente es lo que nosotros hacemos con estos programas. Hemos hecho y básicamente entrado a todos estos colegios, escuelas de fútbol, empresas y hay algunas de las empresas donde hemos podido establecer estos procesos semanales donde compartimos principios bíblicos, digámoslo, de una forma no religiosa. Eh, eh, Se nos han abierto todos estos países, colegios, instituciones, y todo es muy práctico. Digamos lo que el caso más exitoso que tenemos en Paraguay es que esto se volvió una clase, se llama antivirus, en 90 colegios, es una hora a la semana. Tenemos allá 90 facilitadores, estamos llegando a 90,000 estudiantes cada semana. También en Estados Unidos tenemos unos 10,000 estudiantes ya en este curso, en colegios. Esta es la ministra de Educación de Panamá, donde también tenemos programas, y nos ha abierto fuerzas militares, políticos, y hemos hecho alianzas con algunos otros ministerios, como John Maxwell, trabajando programas junto con él. Hemos llevado esto es un guerrillero, un hijo de guerrillero. Estos son algunos de las empresas donde hemos podido establecer lo que nosotros llamamos mesas redondas, y es poder compartir estas buenas nuevas con las personas de una forma, digámoslo, un poco diferente, pero con mucho poder, y muchos de ellos se convierten, van a las iglesias, son pastores ahora. Ayer, por ejemplo, hablé con una persona que conocí cuando era paramilitar en una de las primeras cárceles de Córdoba, y él es hoy pastor y gestor de estos programas. Estos son algunos resultados que muestran las escuelas en cuanto a lo que
realmente el programa busca es volver la confianza en las personas, que tengan metas, puedan trabajar en equipo, se comuniquen, mejoren su autoestima. Y todos son principios bíblicos. Entonces fue una encuesta que hizo una empresa de Suecia. Entonces realmente nosotros nos hemos vuelto más bien a inspirar mentores para que a través de el amar establezcan procesos continuos de transformación. Ese ha sido nuestro, y uno de los resultados que hemos visto es la reconciliación entre padres e hijos de estos programas que hacemos. Entonces, para terminar, básicamente lo que queremos o lo que quiero compartir es que tenemos que tener la visión de Dios, o sea, qué es lo que Dios está haciendo. En el caso nuestro, pues nos llamó a trabajar con los jóvenes porque creemos que es el futuro y creo que Dios así lo ve también, y los niños. Segundo, que haya coherencia, porque el reino de Dios realmente uno lo que rompe realmente a veces el poder influenciar en las generaciones que vienen es que no somos coherentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos. La creatividad, o sea, yo creo que aquí son varias de las metodologías que usamos mesa redonda, actividades experienciales, perdón, íconos, historias, casos de estudio, aún películas, hacemos cineforos, proyectos de emprendimiento, visitas afuera, rompehielo. O sea, realmente creo que para influir la generación que viene tenemos que tener unas metodologías diferentes para que los jóvenes realmente reciban lo que estamos tratando de entrar. Muy bien. Y pues quiero terminar diciendo que el detonante de esto ha sido el amor. Creo que ayer lo compartían muy bien también. Si el joven no ve que usted lo que está haciendo es coherente y lo hace por amor a él, él ahí mismo se coloca un impermeable y todo lo que usted le va a decir le va a resbalar. Y pues bueno, con eso quería compartir un poco lo que hemos venido haciendo y las experiencias que hemos dado. Entonces, para resumir, digamos lo que tenemos que ponernos de acuerdo en avanzar este evangelio del reino de Dios como iglesia y digamos lo que podamos también ver las cosas como la está viendo Dios y es un tiempo muy especial. Hay una cantidad de personas buscando jóvenes que los mentoreen y creo que eso es un trabajo que la iglesia puede hacer y pues eso va a ser un proceso y tenemos que quitarnos el paradigma que el joven no quiere oír al adulto o al mayor. Creo que sí. Yo les quiero decir que personalmente cada semana mentoreo unos 40, 50 jóvenes personalmente y más los programas que tenemos abiertos en varios países.